Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Amables oyentes, bienvenidos al programa Recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia y se realiza por la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Agradecimientos a Jorgito Benjumea por la edición del programa. Este año, decía yo 2 programas atrás, vamos a conmemorar los aniversarios de 5 figuras importantes para nuestra memoria: Stanislaw Zuleta, Franz Kafka, Anton Chekhov, Milena Jesenská y Edgar Allan Poe. Hemos comenzado con Stanislaw, del cual hicimos una primera emisión en el programa anterior, y hoy haremos una segunda para cerrar una unidad que he querido llamar la visión de Zuleta sobre la política y la democracia, con particular énfasis en Colombia. Y luego de este programa quedarán otros 2, pero que ya estarán dedicados a recuperar la muy importante forma de concebir Stanislaw Zuleta, el lugar del arte en la construcción de un ser humano que tenga capacidad de sensibilidad y pensamiento respecto a la vida tanto propia como colectiva. Ojalá estas reflexiones conciten en ustedes, apreciados oyentes, las vuestras. Vicisitudes de la democracia en Colombia desde la perspectiva de Stanislaw Zuleta. Soy Carlos Mario González, director de la Fundación Biblioteca Franz Kafka. Lo primero que salta a la vista cuando se piensa en Colombia es que esta ha sido una sociedad que ha vivido una muy larga, aunque eso sí, muy diferenciada, violencia en su historia. Larga en el tiempo, al punto que se podría decir que ha sido continua. Colombia ha padecido una violencia ininterrumpida, matizada a lo largo del tiempo, sin embargo, por capítulos diferenciados. A veces cobra más acento, otras veces disminuye un poco, pero en todo caso la violencia ha sido una constante en la que se han levantado generaciones y generaciones de colombianos. Pero otro hecho que resalta al pensar en Colombia es que el pueblo colombiano es un pueblo profundamente despolitizado. Es un pueblo sin una conciencia de la importancia del Estado como factor decisivo en la conducción y en la forjación del destino de la sociedad. Es un pueblo que, a pesar que padece grandes flagelos sociales y la cruenta violencia que ha tenido que experimentar, vive de espaldas a la política o con una concepción de la política que no pasa generalmente más allá de una reacción emocional. El fondo de esta realidad, que de un lado nos entrega la durísima violencia que nos ha acompañado, y de otro lado la debilidad de un pueblo para pronunciarse frente a ella en gracia a la despolitización que lo cruza, exige, sin embargo, que sostengamos la pregunta por las razones que han conducido a esta constante violencia en que hemos vivido. ¿Qué es lo que ha pasado para que la historia de Colombia esté signada por esa violencia constante? ¿Por qué otras sociedades de América Latina, por ejemplo, no han tenido que abocarse
a una historia tan cruenta como la de nosotros? Esa pregunta se podría dividir en otras. Preguntarnos qué democracia tenemos, cuáles son las formas, la configuración precisa y puntual de la democracia que hay en Colombia. Pero, ¿cuál democracia quisiéramos? ¿Qué democracia anhelaríamos? Esto es, si la queremos y la anhelamos, porque también cabe la posibilidad que en esas condiciones de despolitización profunda del pueblo colombiano, la democracia no sea ni un anhelo ni un proyecto. Y en fin, podríamos también preguntarnos, en caso de que existiese algún deseo por encontrar formas democráticas de vida que logren superar la experiencia de violencia que hemos vivido, ¿cuál sería posible? ¿Qué democracia sería factible que lográramos ahora? Bien, el asunto es que uno puede oponer la violencia a la democracia. Por eso la disyuntiva del pueblo colombiano es: sigue sumido por voluntad suya, ya sea por acción o por omisión, en ese estado de postración violenta en que hemos construido a lo largo de los siglos nuestra vida social, o realmente podemos aspirar a vivir en unos términos donde la violencia sea una excepción y no una constante, como pasa entre nosotros. Y digo que se puede y se debe oponer la democracia a la violencia, porque la democracia es una forma de contener, de impedir precisamente la violencia, de sortear la violencia como mecanismo para dirimir los conflictos y las diferencias sociales. Una sociedad democrática es una sociedad que no accede al ejercicio de las formas bárbaras para resolver sus diferencias. Pero para poder alcanzar esa consumación democrática del orden social, se imponen dos cosas. De un lado, un pueblo que no avale esa violencia. Un pueblo que desde su más honda sensibilidad y desde su capacidad de reflexión promueva un rotundo rechazo al ejercicio de la violencia como práctica social. Pero aquí viene una pregunta difícil, dura, pero ineludible. El pueblo colombiano naturalizó la violencia, se habituó a vivir en ella. Y con ese hábito o con esa naturalización, con esa normalización de la violencia, como si la violencia fuera una invitada permanente, se terminaría produciendo el efecto que produce todo lo que se hace rutinario, que ya no se ve. Es como si vivir en un estado de violencia donde las masacres, el genocidio, los asesinatos son pan de cada día, se volviera algo ya tan rutinario que la gente no tiene frente a ello ninguna reacción ni ningún rechazo, nada que le produjese alarma y una respuesta contundente para negar el ejercicio de esa violencia.
Se naturalizó la violencia por el pueblo colombiano, por la sociedad colombiana. Hay indicios que parecieran indicar que es así. La cantidad de asesinatos que se producen en Colombia, la eliminación física de los opositores políticos, el ejercicio del poder del Estado que no vacila en transgredir cualquier ley política de la propia República y cualquier ley moral, como por ejemplo el lamentable, triste caso de los 6.402 falsos positivos, valga decir, jóvenes asesinados por representantes del Estado, sin que eso haya conmovido a la sociedad colombiana, sin que eso haya desatado una conmoción que llevara a repeler en forma absoluta el ejercicio de una forma tal de hacer la política. Al contrario, esos dirigentes que han sido responsables de estar promoviendo la guerra y de acudir a formas extralegales e inmorales del ejercicio del poder político, siguen siendo respaldados por buena parte de la sociedad colombiana. Eso es lo que conduce pues a preguntarse si es que nosotros hemos alcanzado el lamentable estado de concebir como normal, como que se vive siempre en un estado donde la pugnacidad, la barbarie, la destrucción son permanentes, como si no pudiéramos concebir que el ser humano podría y debería vivir de otra manera. Pero que el pueblo colombiano no se levante contra esa violencia y la haga imposible, probablemente obedezca, entre otras, a 3 razones importantes de ser tenidas en consideración. La primera es la profunda ignorancia que corre sobre el grueso de la población colombiana. Y esto no lo digo en un sentido ni arrogante, ni con un ánimo descalificador. Lo quiero situar más bien como un rasgo sobre el cual se apoya la permanencia de este estado de conflictividad social tramitado bajo la forma de la violencia. Hay una gran ignorancia en el pueblo colombiano. Ahora, socialmente hablando, se puede decir que el mundo contemporáneo, en todas partes, pero con un acento que debemos nosotros marcar en Colombia, hay una expropiación del conocimiento para el grueso de la sociedad y una apropiación de ese conocimiento por una minoría que generalmente está en el mundo académico y minoría que hace de ese saber un saber meramente teórico, incapaz de traducirse a una afectación favorable para la resolución de los problemas de la sociedad. Y el grueso de la población queda por fuera del dominio y del conocimiento de los saberes que ha logrado la humanidad y a expensas de la charlatanería, la imaginería, etc. Hay una ignorancia que yo creo que no se puede devaluar como causa principalísima, no exclusiva, pero sí de orden muy significativo en el estado de violencia que vivimos. Pero de otro lado hay una producción social de la ignorancia. El rumbo que ha tomado la sociedad capitalista en el tipo de civilización que produce, y este sería un tema pues
que habría que abordar por cuenta propia y en otra oportunidad, digo, este tipo de civilización hace una producción social de la ignorancia. Porque aunque sea manido, no deja de ser verdad que la ignorancia lo hace a uno más fácil de esclavizarse a los mandatos de los amos, que el ignorante es más susceptible de ir por donde alguna figura que cobra fascinación para él le indica. De la violencia en Colombia tiene que ver con un pueblo que no indaga su historia, que no se pregunta por las causas efectivas de ella. Y esto pareciera de doble vía. No se pregunta porque pareciera no importarle y no le importa porque no se impone como una pregunta. O en tanto no le importa, no se vuelve una pregunta. En segundo lugar, y ya estaba dicho un poco atrás, es que el pueblo colombiano le agrega a la ignorancia que lo habita, una ignorancia que lo distancia, por ejemplo, del ejercicio explicativo, fundamentado, argumentado, y lo entrega indefenso a los arrebatos emotivos que algunos predicadores, muchos de ellos de mala fe, incitan en ese pueblo. Digo que a esa ignorancia se le agrega la despolitización. La despolitización es una forma de inhumanidad, o más bien que de inhumanidad, de antihumanidad. Porque quien menosprecia la política, quien la desprecia, quien la infravalora, o quien es indiferente a ella, lo que está simplemente señalando es que lo tiene sin cuidado el lazo social y los destinos de ese lazo compartido con otros. Los seres humanos no vivimos como átomos sueltos, vivimos integrados en sociedades y las sociedades se configuran como vínculos. Y desde esos vínculos se define la necesidad de que una sociedad se oriente en una dirección o en otra. La política, en el mejor sentido de ella, es el interés por el destino común que tiene uno como individuo con los demás seres que le toca en fortuna vivir en el propio tiempo de uno. Pero el pueblo colombiano es un pueblo profundamente despolitizado. También hay razones para explicarse eso, porque eso no viene en los genes, ni eso tiene que ver con algo insuperable, pero la verdad es que al presente el pueblo colombiano se caracteriza por una gran despolitización, por una gran indiferencia con respecto a los destinos de la sociedad, por una gran irresponsabilidad en relación a lo que tiene que ver con hacia dónde se dirige la sociedad, que es finalmente lo que marcarán quienes accedan al timón de la sociedad, ese timón que llamamos el Estado. Eso, pues, sigue marcando una seria dificultad, porque al no generar una política que, por ejemplo, tenga la fuerza de respaldar y promover formas democráticas, un pueblo indolente, insensible y en ese sentido profundamente irresponsable, pues permite que quienes hacen de la política politiquería, negocio particular y que los tiene sin cuidado superar el estado de violencia en que vivimos, pues sigan reinando. Y en esa medida también se podría decir que una causa de ese estado de postración en la violencia que cruza tan duramente la sociedad colombiana tiene que ver con
la cuestionable posición moral y ética del pueblo colombiano. Porque generalmente se indican las causas acudiendo a los gobernantes y se construye la idea de un pueblo que es simplemente víctima de la conducción perversa que hacen los gobernantes. Yo no estoy exonerando a los gobernantes de Colombia, a los gobernantes que hemos tenido y que ahora en estos tiempos que vivimos guardamos la esperanza de que eso por lo menos tenga un poco de respiro y nos permita una experiencia social de un gobierno que realmente apunte a resolver los grandes problemas que vivimos. Pero digo que usualmente se apela a los gobernantes para explicar ese estado de violencia y pareciera exonerarse a la población de la responsabilidad de eso que vivimos. Y, repito, sin desconocer que hay que tener también una mirada sobre los gobernantes como una de las causas de este estado de constante violencia en que vivimos, también es hora y tiempo de llamar a responsabilidad a la sociedad colombiana. Porque esa cuestionable posición moral y ética que tiene, pues es un aval para la violencia que sufrimos. Porque es una moral muy extraña. Es una moral que, por ejemplo, un pueblo que en su mayoría se dice católico y que tiene en sus mandamientos la prohibición de matar, pues buena parte de los colombianos simplemente se aplican a no matar ellos, pero avalan con su indiferencia, con su silencio, el que otros maten. Y eso de uno no levantarse contra quien viola un precepto moral fundamental y precepto que es constituyente de cualquier moral, el precepto de no matar, quiere decir que hay una falla en el ejercicio de la moral. Porque es que uno no es moral porque no roba, sino también porque se opone a que se robe. Pero en Colombia, la sociedad colombiana, porque claro, la gran mayoría de los colombianos no son asesinos, pero pasan de largo ante los asesinos y miran para otro lado. Entonces hay también que hacer un llamado a una sociedad que tiene tan poca interés para defender unos valores morales en los que dice creer. Pero también la democracia requiere, para poderse establecer y tener realmente vigencia, requiere la configuración de un Estado fuerte. Pero atención, aquí siempre es muy importante advertir que un Estado fuerte no es un Estado militarizado como el caso de Colombia, o un Estado que apela a las armas legales, es decir, las propias del Estado, para cometer actos ilegales. Por el contrario, el Estado colombiano tan militarizado, tan violento, tan agresivo, tan capaz de cometer genocidios es un Estado débil. Porque un Estado débil es un Estado que no logra un consenso en su sociedad, es decir, un reconocimiento y una identificación de la sociedad con él. Es un Estado incapaz de contener los conflictos, de mantener los conflictos en el marco de la legalidad. Es un Estado sin el monopolio de la fuerza. Es un Estado en el que prima la impunidad. Estoy hablando del Estado débil. Es un Estado que no satisface los derechos esenciales de la población, los derechos, por ejemplo, a la educación, al trabajo, a la salud, a la vivienda, a la vejez protegida. Si la democracia requiere un Estado fuerte, Colombia está en las antípodas, porque el Estado colombiano es un Estado débil. De ahí la violencia generalizada por parte
de ese mismo Estado y de su incapacidad para contener la violencia que se promueve en el seno de la misma sociedad. Por eso, la democracia en Colombia es muy precaria, es muy maltrecha, casi que se ha reducido en lo político a un aparato electoral en donde el Estado es tomado como botín de conquista por parte de congresistas en su gran mayoría corruptos, insensibles a la suerte de la sociedad, y una sociedad que no eleva su protesta y que no se desmarca tajantemente de ese tipo de representantes que no duda en estar nombrando permanentemente, y con lo cual pues marca un destino que obviamente no le permite escapar de la cruenta realidad social en que vive. En fin, para ir terminando, pues habría que decir que, y quizás en tono de repetición, que la violencia en Colombia tiene raíces obviamente sociales, las jerarquías de los grupos y de las clases, las posibilidades tan diferenciadas en el seno de la sociedad, que tiene raíces económicas, la profunda inequidad, los extremos de inmensa pobreza material de parte de la mayoría de los colombianos y de una bonanza y de una riqueza desbordante y casi humillativa por parte de los sectores, de un sector importante de quienes detentan el poder. Que la democracia en Colombia tiene raíces políticas, cómo se ha configurado en Colombia, por ejemplo, el sistema de partidos, el concepto de Estado, la forma de gobernar, las relaciones entre los poderes, etc. Y obviamente también tiene raíces culturales. De ahí que haya señalado que hay raíces, por ejemplo, tan graves como la ignorancia. Ese es un efecto de una cultura que no configura en forma fuerte los procesos formativos de su sociedad. Pero también, culturalmente, es esa posición inmoral de quienes avalan con su silencio la comisión de la criminalidad por parte de otros. En fin, es un difícil problema que podría dejarlo hoy simplemente en la pregunta: ¿cómo persuadir al pueblo colombiano del valor de una democracia extendida a todos los dominios, al social, al económico, al político, al cultural, y profunda, es decir, que vaya efectivamente a las raíces de las necesidades esenciales de constitución de una sociedad que sepa vivir en términos civilizados? Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.